En esta mañana queremos informar de la situación de los centros de mayores en Aragón. Y lo hacemos porque saben que para nosotros ha sido una preocupación máxima a la hora de gestionar la pandemia. Tenemos 22.000 personas en centros residenciales en Aragón, 288 residencias de mayores y además es una de las comunidades autónomas que tiene más residencias por cada 100 personas mayores de 65 años, 6,2 residencias. En España la media es de 4,2. Para nosotros se sabe desde marzo la atención a las residencias, la atención a las personas que viven, que han elegido una residencia ha sido fundamental. Y por eso hemos tratado de ayudarlas con flexibilidad, pero también con seguridad, con la seguridad de que está la Administración para apoyar y ayudar a los residentes. Es verdad que cuando llegaba el verano, quizás a lo mejor por el cansancio, como el que quiere ver un oasis, pensábamos que íbamos a tener una situación más tranquila, pero no ha sido así. No ha sido así. La realidad nos ha demostrado que tenemos que convivir con la COVID y nos ha demostrado también que cuando hay una transmisión comunitaria, cuando tenemos brotes activos, estos brotes llegan también a las residencias. Y en este momento queremos informar de la situación, decirles que tenemos 72 brotes activos en las residencias, luego iremos desglosando cómo tenemos la situación, pero decir que también un brote activo significa que hay al menos o un residente o un trabajador que es positivo. Y, por lo tanto, brote activo quiere decir dos cosas. Por una parte, que son residencias a las que tenemos que apoyar más que al resto, que tenemos que controlar. Y, por otra parte, también que en esas residencias no se pueden recibir visitas ni tampoco pueden entrar nuevos residentes. Esa es la situación que tenemos en este momento. Los fallecidos que tenemos en las residencias son 71. 71 personas han fallecido. Hay que decir que el porcentaje de fallecidos en las residencias respecto a la media es del 30%. Pero también decir que si hablamos de las residencias y nos preocupan especialmente, lo decimos también porque la mayoría de las personas fallecidas tienen más de 65 años. El 95% de las personas fallecidas tienen más de 65 años y de esas el 70% más de 85. Decir en ese sentido también que Aragón es una comunidad en la que las personas dependientes, las personas de grado 3 dependientes, a la hora de elegir en el catálogo de prestaciones cuál es el servicio que quieren, mayoritariamente el 48% deciden que sea una residencia. Por lo tanto, tenemos una población envejecida y muchas personas que ocupan una plaza en un centro residencial. Y en este sentido decir que también nos alegra, pero por otra parte nos compromete especialmente, el que la ciudadanía cree en el sistema de residencias y se da cuenta y es consciente del gran esfuerzo que estamos haciendo para su gestión y para blindar estas residencias, para que con las medidas de planes de contingencia, de sectorización, de protección higiénica y de uso de material de protección, no llegue el COVID a las residencias. Y les decía que la ciudadanía tiene confianza en esto porque desde que comenzó la pandemia, 781 nuevos residentes han decidido entrar en una de nuestras residencias. Pero nuestra preocupación, como les decía, es máxima. Es máxima porque en las residencias las personas no son sujetos agentes que contagian la enfermedad, sino son sujetos pacientes, personas que pueden sufrir la enfermedad
y que en algunos casos esa enfermedad les puede llevar a situaciones graves o, en algunos casos, como hemos sabido, hasta perder la vida. Por lo tanto, como les decía, nuestra preocupación, y lo vamos a explicar esta mañana, ha sido y sigue siendo máxima. Lo que, además, nos ha demostrado que tenemos que ser inflexibles, que tenemos que trabajar con mucho rigor y con mucha profesionalidad para que el virus no entre en una residencia. Para que no entre y teniendo en cuenta las restricciones que hemos puesto, las restricciones tanto en las visitas como en las salidas, que digo muchas veces que las lamentamos profundamente y que ponemos las restricciones cuando no tenemos más remedio que hacerlas para evitar el contagio. Pero cuando el contagio llega, nos preocupa mucho que esas residencias tengan la mejor atención para que seamos capaces de controlarlo. Les decía, daremos los datos, que tenemos muchas residencias en las que tenemos un residente solo, una persona trabajadora, pero en ese sentido lo que estamos haciendo es poner todo el empeño y todo el rigor pues, para controlar y para evitar que ese brote se extienda en esa residencia. Pero hemos de ser conscientes que el riesgo cero no existe, que estamos trabajando para blindar y para proteger. Pero en el caso de que en una residencia pues, tengamos la mala suerte de que haya un contagio, pues controlarlo y ayudarles. Y controlarlo y ayudar quiere decir también tomar las medidas, en su caso, para sectorizar la residencia o para ingresarlos en un centro hospitalario, en el caso que sea necesario, o para un centro, para ingresarlos en un centro COVID, todo esto coordinado con el Departamento de Sanidad. La coordinación con el Departamento de Sanidad es fundamental, ha sido fundamental, lo fue desde el principio y lo sigue siendo ahora, y además con una experiencia mucho mayor. Y en ese sentido decir que presentamos a lo largo de este mes ese protocolo que hemos firmado con el Departamento de Sanidad, que es muy importante, pero también decir que una realidad que tenemos en las residencias a la hora de gestionar en este momento es que cuando nosotros hablábamos en marzo decíamos que en las residencias teníamos personas sintomáticas o asintomáticas. En este momento, en cuanto tenemos un brote en una residencia, lo que se hace es hacer las pruebas PCR de los trabajadores y de los residentes y entonces hablamos de personas positivas o negativas. Personas positivas que en algunos casos tienen síntomas y en otros son asintomáticas. Y, por lo tanto, estamos trabajando teniendo en cuenta esta realidad. Decir que, además, una de las cuestiones que nos parece a nosotros que ha sido muy positiva en Aragón y que creo que está siendo valorada y recomendada en otras comunidades autónomas ha sido el mantenimiento de los centros intermedios, de los centros COVID. Los centros COVID nosotros lo que hemos hecho es ponerlos a disposición de las residencias y del propio sistema de salud para que puedan ser un apoyo para mejorar la situación de las residencias. Por eso, en la primera fase, en los centros COVID teníamos siempre personas sintomáticas, personas positivas y en este momento, en algunos casos, como ha ocurrido en GEA de Albarracín, ha parecido más oportuno tener personas que no tenían el COVID, que eran personas negativas para la mejora del centro residencial del que provenían. En este momento tenemos en el centro de Casetas 45 personas, en el de Lléqueda 11 y en el de GEA de Albarracín 15. Y para terminar, pues lo que querría hacer es agradecer a los trabajadores de las residencias, a las trabajadoras, a los equipos directivos y también a las personas tanto del Departamento de Salud como de nuestro departamento, a los que no les hemos podido decir que era agosto, un mes pues clásico de vacaciones, pero nosotros no hemos podido tenerlas, no han podido tenerlas los trabajadores, porque la verdad es que han tenido que hacer un gran esfuerzo para ayudar a la coordinación de un trabajo que es importante, que nos preocupa mucho, que es la atención a los centros residenciales de Aragón y que yo creo que podemos decir que las residencias se han sentido en todo momento apoyadas por el Gobierno, porque desde luego pensamos que es nuestra obligación.
Y, bueno, vamos a darles algo más de información para pasar después a sus preguntas y para eso les doy la palabra para que explique cuál es el procedimiento, este procedimiento de blindaje de las residencias, al secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Bueno, en la línea de lo que se está comentando, como ustedes saben, el Gobierno de Aragón y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha tenido dentro de sus prioridades más absolutas la gestión de los centros residenciales y la atención que perciben las personas en los centros residenciales. Ustedes saben ya desde la anterior legislatura que se hizo ya un trabajo intenso con los centros residenciales, se aprobó un plan de regularización, se incluyeron centros residenciales que fueron cerrados precisamente por no cumplir la normativa, etcétera. Y, por lo tanto, quiero señalar que la atención a las residencias de mayores por parte del Departamento ha sido intensa en todo momento, no solo ahora. Se han mantenido inspecciones desde el año 2015, lógicamente, con intensidad precisamente para atender este sector de nuestra actividad. Todas las residencias, desde la pandemia y sobre todo a raíz de la orden de 8 de julio del Departamento de Ciudadanía, como ustedes saben, se incluyeron una serie de medidas para prevenir o para actuar frente a estas situaciones. Se restringieron las visitas o el acceso, a las residencias, salvo en unos supuestos determinados, lógicamente amplios, pues desde proveedores, desde personas que realizan el mantenimiento, trabajadores, pero se quiso ser estricto. Se regularon también las visitas y manteniéndolas solo con situación de cita previa, con una hora de duración como máxima, escalonándolas y con la distancia precisa para evitar posibles contagios, pero consideramos que las visitas son necesarias. En esta orden también se incluía la necesidad y la obligatoriedad por todos los centros de contar con un plan de contingencia específico de cómo responder ante estas situaciones, sobre todo cuando aparecía un contagio, cómo sectorizar, cómo aislar a ese residente, cómo formar equipos de trabajadores que en exclusiva atendieran a los residentes contagiados precisamente para evitar la transmisión interna del virus, cómo sectorizar el centro en función de la dimensión arquitectónica del espacio disponible para hacer flujos de transición limpio-sucio, utilización de ascensores para una finalidad o para otra, en fin, una serie de cuestiones y de dinámicas organizativas internas que en cada centro y en función de su capacidad y de su espacio se podían habilitar o no. También se contemplaba en esta situación, lógicamente, el traslado de residentes positivos a los centros intermedios, como ha dicho la consejera, en el caso de Casetas, Lléqueda o Gea, precisamente para evitar la propagación del virus dentro del centro residencial. Una de las primeras medidas que hemos hecho ha sido, en cuanto se declaraba un brote porque hay un trabajador o un residente positivo, se notificaba al 061. Saben ustedes que las pruebas diagnósticas, tanto para los residentes como para los trabajadores, son preferentes, tanto en la realización de la prueba como en la comunicación de los resultados. Y, en función del número de positivos, se han trasladado al centro de Casetas todos los residentes que se han podido, en función del brote que se determinaba en la residencia. En el caso de Lléqueda y de Gea se cambió la configuración y se están atendiendo personas con que son negativas por cuestiones de adaptarnos a la situación concreta del momento. En el caso de los centros que tienen un brote, ya saben los centros que no pueden admitir visitas de familiares, que no pueden hacer nuevos ingresos precisamente para evitar la propagación y que tienen que actuar conforme al plan de contingencia. Saben ustedes también que en la orden de 8 de julio se prescribía la necesidad de contar con equipos de protección individual para un estiaje, una duración mínima de 2 meses. También me gustaría que ustedes supieran que el Departamento el Gobierno de Aragón adquirió una reserva estratégica de material por si hubiera ruptura de mercado y ponerla a disposición de los centros residenciales, pero de momento la situación no es tal. Es cierto que los precios de mercados han variado a una situación de no pandemia, pero no hay una ruptura de mercado y hay un suministro disponible de todos los equipos de protección. Pero me gustaría señalar que el sector puede estar tranquilo, tranquilo dentro de las circunstancias, que el Gobierno dispone de esa reserva estratégica. Dentro del plan de actuación también en la atención residencial, como ustedes saben y lo ha señalado la consejera, se firmó un protocolo de atención sanitaria a los centros residenciales que no es que no se les estuviera atendiendo, sino que se cambia el procedimiento y la forma de atenderse. Yo creo que se incorpora una mayor intensidad en la medida en que se va a determinar un programa de atención a la salud a los centros residenciales, con un foco específico en que haya un profesional sanitario en cada equipo de atención primaria o más
para hacer un seguimiento específico a los centros residenciales. Aquellos centros residenciales que disponen de personal sanitario tendrán que protocolizar su actuación con el propio equipo de atención primaria, precisamente para coordinar los esfuerzos y aprovechar las sinergias que pudieran surgir resultantes con acceso a los sistemas de información. Disponemos también en la atención a los residentes y un sistema de información conocido como SIR-COVID, en el que los centros tienen la obligación de notificar inmediatamente el brote, tanto un trabajador o un residente, precisamente para poder activar todo el procedimiento de actuación en el caso del Departamento de Sanidad y del Departamento de Ciudadanía. En cuanto se declara el brote, como ustedes saben, a los centros residenciales se les da una atención preferente y específica a través de profesionales del Departamento de Sanidad, que mantienen un seguimiento de la evolución epidemiológica del brote, y a través del Departamento de Ciudadanía. El Departamento de Ciudadanía, quiero decir que pone a disposición de todos los centros residenciales a los profesionales del Servicio de Ordenación de Servicios Sociales para asesorarles o para orientarles o para atenderles en cualquier cuestión, lo mismo que hace el Departamento de Sanidad, que pudiera surgir a raíz del brote, tanto para el traslado de residentes, para posibilitar el refuerzo de trabajadores en las bolsas que se han podido generar, por si tienen o no tienen disponible material de protección, por si hubiera que suministrarles adicionalmente. En fin, todas las cuestiones que les pudieran surgir. Nos hemos desplazado a los centros para asesorarles, para ver cómo han establecido la sectorización, para ver qué problemas tienen, y saben los centros residenciales que nos tienen a disposición en cualquier momento y a cualquier hora para aclarar sus dudas. Tan importante como la atención que hacen los centros residenciales en el plan de sectorización, es muy importante también el blindaje de los trabajadores. Introducimos una medida que le pedimos a todos los trabajadores antes de iniciar su jornada de trabajo, un auto-checking, una consideración sobre si tienen síntomas o no, con una recomendación clara de que si tienen algún síntoma compatible con COVID positivo, que no se presentasen al centro de trabajo, lógicamente para evitar la propagación del virus, y que se sometieran a la prueba diagnóstica a través de su centro de salud correspondiente o su servicio de prevención. Otro aspecto muy importante que incidíamos en la orden de 8 de julio es la formación de los trabajadores. Hemos solicitado a todos los centros residenciales, a través de sus servicios de prevención, que focalicen y que intensifiquen la formación de los profesionales en dos aspectos fundamentales: en el manejo de los equipos de protección, uso y retirada de los equipos de protección, que es un factor muy importante, y manejo de la situación epidemiológica cuando hay una infección positiva de COVID positivo. La formación es muy importante y reiteramos, lógicamente, esta petición. Y también queremos, pues como ha dicho la consejera, agradecer el esfuerzo que hacen los trabajadores, que es un factor fundamental para la atención de nuestros residentes. El manejo de los equipos de protección y el manejo de las personas con COVID positivo es muy importante en la medida en que evitamos, a través de un correcto uso de los equipos de protección individual y de las medidas de prevención, la propagación del virus internamente, y, lógicamente, también para evitar que podamos acceder a un centro residencial con las características que tiene, de personal vulnerable, etcétera, que podamos ingresar con el virus, porque a través de nuestras relaciones sociales, ya saben ustedes que en Zaragoza pues hay una situación de transmisión comunitaria, y, por lo tanto, a través de una relación social podemos adquirir el COVID, y lo que importa es no ingresarlo en la residencia, y viceversa también, que, por lo tanto, protejamos a nuestros residentes y que protejamos también a nuestras familias, ¿no? Y luego, en el aspecto de los residentes, como ustedes saben, para aquellos centros que tienen declarado un brote, pues bueno, con carácter general, ya prohibimos las salidas de los residentes para evitar precisamente el contacto social que pudiera determinar una contaminación por COVID positivo, pero seguimos manteniendo las visitas de la manera escalonada, aunque tengan aquellos centros que no tienen declarado el brote, porque consideramos que es muy importante para la salud emocional de nuestros ciudadanos que viven en las residencias el contacto social y el contacto familiar que puedan tener a través de ellas. No solo lo consideramos, sino que también saben ustedes que hay muchas recomendaciones, sobre todo de la Sociedad Española de Geriatría y de Gerontología, sobre la necesidad de mantener el contacto emocional con los residentes y con las personas mayores. Por eso queremos decir también que aquellos centros que no tienen COVID positivo, que mantengan las actividades grupales con las medidas de prevención adecuadas de separación de grupos, pero que mantengan, en la medida de lo posible, y deberíamos de pedirlo, que mantengan aquellas actividades de estimulación sensorial, etcétera, etcétera, de la vida normal en los centros residenciales, y que no consideremos y que no deban considerarse a nuestros mayores aislados si el centro no tiene COVID positivo, que lo único que están restringidas son las salidas al entorno social, lógicamente por esta circunstancia. Como bien ha dicho la consejera, las medidas restrictivas se adoptan por necesidad,
Pero se mantienen las visitas, se mantienen las actividades internas del centro, se mantienen los paseos a las zonas comunes que tenga el centro, los espacios exteriores sin salir a la vía pública, y que, por lo tanto, enfatizamos la necesidad también, lógicamente, de que todos los residentes con centros COVID o con brote o sin brote, que mantengan el contacto telefónico o por cualquier otro medio de comunicación, por internet, etcétera, con sus familiares. Es importante realizarlo. Por lo tanto, el aislamiento solo está indicado cuando hay un brote, cuando hay una situación epidemiológica en el centro. Y es importante señalar para que el resto de los ciudadanos que viven en las residencias puedan llevar una vida normal y no se vean penalizadas por esta circunstancia. Y que, por tanto, las medidas restrictivas sean proporcionales y solo cuando la situación se ha establecido. Y, finalmente, también me gustaría señalarles que a todos los centros residenciales, lo mismo que hicimos para los trabajadores, un cuestionario de autoevaluación y de autochecking antes de ingresar en cada jornada de trabajo, sí que les hemos remitido a todos los centros un cuestionario de autoevaluación de las medidas adoptadas a través de la sectorización, a través de la disponibilidad de equipos de protección, etcétera, etcétera, para poder conocer el estado actual y, lógicamente, nosotros también visitar los centros, porque nuestra intención es seguir visitando los centros, no solo para asesoramiento y para apoyo, sino también para verificar y corroborar el cumplimiento de las medidas que estaban establecidas en la orden de 8 de julio y en otras concurrentes. Y con esto, pues yo creo que sepan también, lógicamente, y lo saben los centros, que básicamente nuestra función es actualmente de asistencia, de apoyo y de asesoramiento, y, lógicamente, también con una interlocución continua que mantenemos con el sector. Yo creo que desde siempre hemos mantenido una interlocución y una comunicación fluida con todos los agentes implicados en el sector de las residencias mayores. Así lo estamos haciendo y ellos saben que nos tienen a su disposición para cualquier cuestión que les podamos ayudar. Bueno, pues a continuación le damos la palabra al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a Joaquín Santos, para que nos explique ya pormenorizadamente los datos que tenemos en este momento de la situación de las residencias. Gracias, señora consejera. Buenos días a todos y a todas. Comentar que los datos que voy a comentar los van a tener a su disposición y se los va a acercar nuestro personal de prensa. Y también decir que los datos que vamos a dar se están cerrados a fecha 21 de agosto. También recordar, lo ha dicho la consejera, que Aragón es una comunidad, por enmarcar los datos que voy a dar, Aragón es una de las comunidades autónomas españolas con una más extensa red de plazas residenciales para personas mayores. Hay 288 centros residenciales para mayores. Si sumamos los de discapacidad, alcanzamos los 320, en los que hay 22.000 plazas residenciales y aproximadamente 8.900 trabajadores. El número de residentes con PCR positivo en esta segunda fase de la pandemia alcanza los 686 residentes positivos. Por provincias, Zaragoza es la más afectada y tiene o contiene el 77% de los afectados. El 14% son de la provincia de Teruel y el 9% son de la provincia de Huesca. Si nos referimos a los trabajadores con PCR positivo, estaríamos hablando de 222 trabajadores en la comunidad autónoma, 175 en la provincia de Zaragoza, 18 en la provincia de Huesca y 29 en la provincia de Teruel. Si sumamos esas dos cifras, la de trabajadores y residentes con PCR, el total de los afectados con un PCR positivo no alcanza el 3% del conjunto de las personas que conviven en los centros residenciales aragoneses. Dando otro dato que tendría que ver con el de los residentes fallecidos por COVID-19 en esta segunda fase de la pandemia, habría que hablar de que a día de 21 de agosto estaríamos hablando de 71 fallecidos. El 70% en la provincia de Zaragoza, el 17% en la provincia de Teruel y el 13% en la provincia de Huesca. Y si hablamos de residentes hospitalizados, habría que hablar de que hay 133 residentes hospitalizados que se concentran básicamente en la provincia de Zaragoza, como los datos anteriores, 97 en la provincia de Zaragoza, 14 en la provincia de Huesca y 22 en la provincia de Teruel. Si atendemos al número de residencias, del total de residencias que tienen algún brote abierto
Y recuerdo que se entiende por brote abierto que simplemente con que haya un trabajador o un residente que hayan dado un PCR positivo ya se entiende que hay un brote abierto, aunque no haya ningún caso más. Podemos hablar de que hay 72 centros residenciales con brotes abiertos del total de los 288 centros de Aragón, el 25% de los centros. Por provincias, el 83% de los brotes se sitúan en la provincia de Zaragoza, el 10% en la de Teruel y el 7% en la de Huesca. Según los afectados en esos brotes, 14 centros tienen solo residentes con PCR positivo, 22 centros tienen solo trabajadores con PCR positivo y 36 centros tienen tanto trabajadores como residentes. Y cabría señalar también que los casos se encuentran concentrados en muy pocos centros. 22 de las 72 residencias, que es algo más del 30%, no tiene ningún residente positivo. 24 de las 72 residencias tiene solo, que es un 33, casi un tercio de las residencias, tiene solo un positivo, un residente positivo. Por lo que se puede decir que casi el 64% de las residencias tienen o 0 o un residente con un PCR positivo. Y que el 70,83% de las residencias tienen afectados hasta 2 residentes positivos. Quizá por hacer alguna valoración complementaria a todos estos datos, señalar que la mayor parte de los centros que tienen brote actualmente no han sido centros que tuvieran brote en la fase anterior, y que creemos que los protocolos establecidos que ha comentado el secretario general, los medios que hemos incorporado, están ayudando a controlar mejor la situación de la pandemia que en la fase anterior. Digamos que hemos aprendido de la experiencia. Y que el objetivo, al fin y al cabo, de todo el trabajo que estamos haciendo no es otro que minimizar el impacto del virus o del coronavirus en nuestros centros residenciales, recordando, como ya ha dicho la consejera, que en realidad el riesgo cero no existe en una situación como la que estamos ahora, especialmente si tenemos en cuenta las que estamos en una situación de contagio comunitario. Bueno, pues estamos a su disposición para aquellas preguntas que quieran formularnos. Sí, perdón, por preguntárselo al revés al gerente del IAS, de los 72 centros que tienen brotes, ¿cuántos de ellos, no sé si quieren decir los nombres, pero cuantitativamente, cuántos de ellos, por el número de casos que tienen, les preocupa más? Quiero decir, bueno, hay un brote que se conoce, que no se pueden dar la última hora, que es la residencia Santa Ana, pero de esos 72, ¿en cuántos centros el número es significativo para tener una mayor vigilancia o atención? Sí, el número de residencias en las que nos han generado o que nos están generando una mayor preocupación es alrededor de 10. Es un número que yo creo que hemos venido manejando las últimas semanas y más o menos es un número que se mantiene estable. En este sentido, acaso añadir que nosotros, el Departamento y el Gobierno, no damos nunca los nombres de los centros residenciales. Nos parece que, bueno, que en eso creo que tenemos que mantener esa discreción respecto a los centros. Podríamos hablar de los centros públicos del Departamento que gestiona el Gobierno de Aragón, pero no nos parece que podamos dar la información de residencias privadas. Pero decir en ese sentido que hay algunos casos que han salido a la luz, como el caso de Burbaguena. El caso de Burbaguena fue el primero, digamos, de la época de los rebrotes que nos preocupó, y podemos decir en este momento que prácticamente, pues dentro de muy poco, ya va a ser una residencia que no va a tener casos. Saben que lo que se hizo en el caso de Burbaguena fue llevar a los residentes que eran negativos, que eran la minoría, a GEA de Albarracín. Hubo residentes hospitalizados. Los positivos que no necesitaban de hospitalización se quedaron en Burbaguena, y en este momento solo tenemos en Burbaguena un positivo. Yo creo que en esta semana dejaremos de tener positivos y, por lo tanto, ya llevaremos los residentes de GEA de Albarracín a su residencia, a la residencia de Burbaguena. O sea que
Bueno, ahora tendrá que pasar, lógicamente, ese periodo de 28 días desde el último positivo, esperemos que no haya ninguno más, para que bueno, esa residencia pues, ya pueda estar en una situación pues, de recibir nuevos residentes. Buenos días, Rafael Navarro, de Aragón Radio. Quería preguntarles, por un lado, ¿qué porcentaje representan las residencias que tienen brotes activos actualmente sobre el total de residencias que hay en Aragón? Y, por otra parte, ¿cómo se están empezando a aplicar las últimas medidas que aprobó el Gobierno de Aragón, que algunas de ellas afectaban a residencias, esas 11 medidas que, el Gobierno central, que tuvo que transponer el Gobierno de Aragón? Afectan al 3%. Creo que lo ha dicho, al 3% de los residentes, las personas que tenemos en este momento que son positivas. Y respecto de las medidas que planteaba el Gobierno de España, que se materializaron concretándolos aquí en una orden que se publicó el día 21, hay que decir que no aportaban ninguna novedad, excepto la de hacer los PCR a las personas que volvieran de vacaciones. Todas las demás ya habían sido puestas en marcha en Aragón. No hay ninguna novedad al respecto. Y en este sentido también decir que no solamente respecto a estas medidas, sino que cuando leemos las propuestas que los expertos, diferentes expertos conocedores del tema, hacen sobre los centros residenciales, que como pueden imaginar, leemos y escuchamos con mucha atención, pues es que todas las hemos puesto en marcha en Aragón. Y vuelvo a decir, cuando tenemos una transmisión comunitaria, cuando tenemos brotes activos, esos brotes activos, pues lógicamente blindamos, tratamos de que no tenga ninguna incidencia, pero es imposible pues blindarlas de manera que no haya ningún caso en las residencias. Pero desde luego todas las medidas que ha planteado el Gobierno de España, nosotros ya previamente las habíamos puesto en marcha. Hola, buenos días. Precisamente esa medida que se añadía la semana pasada, muchos directores de centros decían que en la práctica era un poco imposible de llevar a cabo. Los trabajadores que volvían de vacaciones y les hacías volver 4 días antes para que les diera tiempo a hacer la PCR, tener los resultados. No sé cómo se está realizando en la práctica esa vuelta de los trabajadores de vacaciones. En la orden del día 21 se concreta esto, porque claro, cuando lo plantea el Ministerio lo plantea pues, de una manera genérica sin acabarlo de concretar cómo se tiene que llevar a cabo. Lo primero que tenemos que decir cuando hay una medida y le vemos su dificultad es si esa medida es positiva o no es positiva. Nosotros creemos que es una medida positiva, blindar a las residencias del contagio que pueda llegar a través de los trabajadores sintomáticos o asintomáticos, desde luego es una cuestión fundamental. Y en ese sentido ya la orden lo que plantea es que la PCR se haga cuando vengan los trabajadores después de 15 días de permiso, con permisos más pequeños no se exige esa PCR y que sean las propias mutuas las que la lleven a cabo. Y lo que estoy convencida es que de esta medida saben las residencias y nosotros mismos que es positivo y las familias de los residentes también. Luego, cuando hay una medida que es positiva, lo que hay que poner todos los esfuerzos para ponerla en práctica. Otra cuestión, ha hablado de 71 fallecidos con fecha hasta 21 de agosto, pero ¿desde cuándo? Sería desde lo que nosotros llamamos la fase de los rebrotes. La fase de los rebrotes, julio, que sería ejemplo, el 1 de junio. El 1 de junio. La fecha de los llamados rebrotes. ¿Julio o junio? ¿Julio? Yo creo que julio. Sí. Julio, vale. Y luego ha hecho mención a la residencia de Burváguena. En su día se habló de una posible denuncia, luego parece que se quedó en un expediente administrativo. ¿En qué momento se encuentra esa acción? ¿Si se ha llevado algo a cabo o si ya se ha descartado por completo cualquier acción contra la residencia? Nosotros dijimos, concretamos que lo que se iba a hacer inicialmente es expediente administrativo. Se está trabajando, se está incoando, están lógicamente los funcionarios trabajando en ese expediente. En ese expediente, lógicamente, una vez que se redacte y se plantee pues, los motivos por los que se abre, la residencia tendrá la oportunidad de, lógicamente, manifestar pues, lo que tenga que manifestar al respecto.
Y yo creo que en este sentido lo más importante para nosotros y para los propios medios de comunicación es que hay un sigilo profesional que, lógicamente, debemos de tener en cuenta y dejar trabajar a las personas que están incoando este expediente, pues que conforme se vaya tramitando, pues daremos a conocer primero a la residencia y luego después pues lo conoceremos todos. Sí, buenos días, Jorge Lisbona, del Heraldo de Aragón. Les quería preguntar respecto a la situación de las residencias. Han dicho que están blindadas, etcétera, pero vemos que semana tras semana los datos van aumentando. Respecto, por ejemplo, al último boletín epidemiológico, hay nuevas residencias. No sé si creen que está fallando algo, si aunque están blindadas se puede tomar alguna medida más, sobre todo en el caso de Zaragoza, donde hay transmisión comunitaria. Y luego, por otra parte, han hablado del tema de los PCR, han dicho que son prioritarios en cuanto hay un brote, tanto para trabajadores como para empleados, pero en el caso de los empleados se están detectando, a lo mejor por la saturación de los hospitales, ciertos retrasos y está habiendo algunas complicaciones por el tema de laboral, bajas, etcétera. No sé si se pueden, por así decirlo, priorizar aún más y se va a tomar alguna otra medida a este respecto. Gracias. Los PCR, desde luego, cuando se llevan a cabo en las residencias, son prioritarios. Lo dice el protocolo, pero es que además se plantea de esta manera. El propio sistema de salud nos dice hay que poner una R, que quiere decir que estos son los primeros PCRs que deben llevarse a cabo. Y se hacen pues con mucha intensidad, en el sentido en el que tratan de hacerlos lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente posible. Puede ser que en algún momento determinado podemos tener un día en el que haya una dificultad porque se han hecho otros muchos, pero desde luego son, como digo, prioritarios los primeros que se hacen, y en eso hay que decir que si preguntan a las residencias les pueden decir que se está trabajando con eficiencia y con rigor. Ya digo, también hay que decir una cosa. Cuando uno está esperando un PCR, igual me da una residencia que en su casa, el tiempo se hace muy largo. El tiempo se hace muy largo. Pero vamos, sí que estamos trabajando en ese sentido. Y claro, ¿qué nos gustaría decir esta mañana aquí? Nos gustaría que hemos blindado tanto las residencias, que son una burbuja, que no permitimos que en las residencias pues entre el virus. Y eso es lo que querríamos y lo quisimos al principio y lo queremos ahora. Pero cuando hay una transmisión comunitaria, cuando hay brotes activos, pues el virus entra en las familias y en las residencias. Entonces, en ese sentido, aquí hay que decir que en cuanto a las residencias, lo único que podemos es blindar y poner todas esas medidas que decíamos de formación de los trabajadores, de utilizar el material de protección para que no haya contagios, para que se eviten los contagios. Y también hay que decir, lo decía el gerente de Elías, de las residencias, esto puede cambiar, no vamos a decir, aquí hay que ser siempre prudentes. De las residencias que tuvieron un efecto más grande, que tuvieron más casos en la primera fase, en este momento no han tenido casos. Pero también hay otra cosa que es importante decir. Hay residencias donde ha habido trabajadores infectados que no han contagiado a ningún trabajador, o sea, ningún residente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la protección es, por una parte, llevar material de protección, pero por otra parte, tener mucho cuidado a la hora de cómo se trabaja en la residencia, del lavado de manos, de plantear mucha atención, de las medidas higiénicas que cuestan, que a todos nos cuestan, y a los residentes y a los trabajadores de una residencia, porque el ministro dice las 3 M's que dice metros, mascarilla, manos. Aquí las manos, es que los metros no los podemos tener. Tenemos que acercarnos al residente, un trabajador, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues suplir con las otras 2 M's esa tercera, porque los metros no los podemos emplear. Tenemos que utilizar la protección y luego las medidas higiénicas, porque los metros aquí no nos sirven en la calle, pero aquí no. Sí. Buenos días, Laura Carnicero del Periódico de Aragón. Con respecto a esas medidas que se pueden tomar, se ha hablado en otras ocasiones de poder hacer
PCRs cada X días a los trabajadores, una especie de cribado para sacar esos posibles asintomáticos que pudieran contagiar. No sé si está esta medida sobre la mesa. Y luego les quería preguntar sobre los centros intermedios. Han hablado de la ocupación más o menos que hay ahora de plazas. ¿Se prevén ampliar más plazas en estos centros? ¿Se requiere de personal extra? Porque ya sabemos que está habiendo un poco con el tema de las vacaciones, como es lógico, hay menos profesionales disponibles. Nada, por saber si se prevé ampliar plazas, si es necesario y si en el caso de ampliarlas, si hay personal suficiente. Gracias. Sí, en el caso de los centros, efectivamente ha habido un problema estacional de personal por capacidades con las vacaciones, pero la intención ya fue de inicio, que no se cerraron, es mantenerlos disponibles y ampliar las plazas tanto como sean necesarias, lógicamente. La función que tienen, como ya hemos explicado muchas veces, es la de trasladar a residentes positivos para disminuir la carga o la capacidad de contagio en los centros de origen y también para rebajar la carga del personal. Como ha explicado la consejera, en el supuesto de Burváguena y en algún otro supuesto, como ven ustedes, en lugar de trasladar a residentes positivos, trasladamos precisamente a las personas negativas de la residencia de Burváguena, primero para que no se contagiasen esas personas y, en segundo lugar, también para disminuir la carga de trabajo del propio centro, que, como ustedes recordarán también, tenía un número elevado de trabajadores positivos y hasta que no ha pasado el periodo de negativización de esos trabajadores, pues lógicamente no puede volver el centro a su actividad normal y se ha hecho en otros casos. Pero la intención es, lógicamente, ampliar y tener disponibilidad de todas las plazas que sean necesarias mientras dure esta situación, que desde luego pues bueno, hay que mantenerlo bajo un principio de que, contestando también un poco, añadiendo a la pregunta anterior, el riesgo cero no existe en el entorno residencial, por supuesto, y en otros entornos sociales. Vean ustedes también, incluso están las competiciones deportivas con todos los protocolos de seguridad y aislamiento que llevan, como aparecen siempre situaciones. Por lo tanto, en todos los entornos de actividad el virus va a estar presente, no está solo presente en las zonas, en las residencias, y esto va a ser así. Desde luego lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo y sobre todo que a la población vulnerable a la que van destinadas estas medidas, pues protegerla al máximo posible para evitar, lógicamente, otras situaciones, ¿no? Y respecto a los cribados que habías preguntado, hay algunas comunidades autónomas que lo que han hecho es aleatoriamente hacer cribados en algunas residencias. Nosotros pensamos que en este momento lo más importante es dar respuesta y hacer PCRs de manera urgente en aquellas residencias donde tenemos algún caso, aunque sea un caso. Entonces, nos parece que eso es lo primordial. A largo plazo se puede plantear lo otro, pero también hay que decir una cosa, no nos engañemos. Cuando hacemos pruebas del PCR nos da una fotografía de ese momento. De ese momento. Es que no podemos engañar pensando que hacer PCRs nos da una foto definitiva. No, nos da una foto de este momento. Y, por lo tanto, hay que pensar que lo que queremos en este momento, cuando tenemos en una residencia un residente o un trabajador que sean positivos, conocer la fotografía para organizar esa residencia. Creo que esa es la situación, por no hablar de los PCRs que se están haciendo a nivel de toda la comunidad autónoma, que eso ya es un tema sanitario y que eso nos ayuda a todos, porque también hemos detectado trabajadores de las residencias, no dentro de las residencias, sino en los PCRs que se han podido hacer, pues, en las campañas que se están haciendo a otros niveles. Los sindicatos siguen denunciando la falta de personal en las residencias, dicen que no son suficientes, lo achacan seguramente a la ordenanza de ratios, que dicen que es de hace casi 30 años y, por lo tanto, muy obsoleta, y a los bajos salarios. Yo no sé si hay posibilidad o no de ampliar esas plantillas, por un lado, y segundo, creo que tienen hoy una reunión con el Gobierno central, que han convocado a las comunidades autónomas. No sé si será esta tarde, si tienen ya la hora, y si hay alguna petición en concreto que ustedes vayan a hacer. Respecto a las ratios de trabajadores, es verdad que las ratios de los trabajadores están en un decreto, el decreto 111, que desde luego es un decreto que se tiene que modificar dentro de la ley que queremos tramitar en el Parlamento, de los requisitos de los centros de servicios sociales. Pero también hay que decir que estamos haciendo un gran esfuerzo por el mantenimiento, por vigilar la atención de los mayores en los centros residenciales. También hay que decir una cosa, que las ratios que se plantean son unas ratios mínimas. También hay centros que tienen más ratio de lo que esos mínimos plantean.
¿Que hay que modificar esto? Sí. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, no solo con la pandemia lo ha acentuado más, nos ha de alguna manera reforzado más nuestro razonamiento. Siempre hemos pensado que los trabajadores de las residencias tienen que estar mejor pagados. Pero también hay que decir que esto tiene como consecuencia el que las plazas residenciales también pues, tienen que tener otros precios. En las privadas, las personas que con carácter privado tienen a un familiar en una residencia, y para las plazas concertadas, que hay que decir que son la mitad de Aragón. La mitad de las plazas residenciales de mayores están vinculadas con el Gobierno de Aragón, porque unas tienen la prestación vinculada al servicio y otras están concertadas. Y en ese sentido decir que por una parte tenemos ese tema y por otro que esta tarde, como decía, sí que tenemos esa reunión. No es una reunión decisoria, es una reunión pues, de toma de contacto con el Ministerio, pues hablaremos nuevamente de las medidas a tomar en los servicios sociales en general y en las residencias en particular. También les digo, de la propuesta que se nos ha hecho llegar, no hay ninguna novedad para Aragón. A lo mejor por mi parte es un poco presuntuoso decir esto, pero a lo mejor tenemos que contar más de lo que nos cuenten. Pero, por otra parte, sí decir que cuando se habla de mayores, se habla de residencias, hay aquí una asignatura pendiente, que es la clara y evidente, que la hemos pedido a todos los gobiernos, es que tiene que haber una mayor financiación de la dependencia. Que no podemos asumir el que el Gobierno de España ponga 39 millones de euros cuando el Gobierno de Aragón ha invertido y, desde luego, con gusto, porque nos preocupa mucho la atención de los mayores, 232 millones. Eso es clarísimo, esa es la reivindicación clara. Por eso hay que empezar y terminar cualquier reunión. Madrid, que no sé si afecta a Aragón, que es aquellos residentes que están en centros públicos que han salido y que ahora van a volver. En Madrid se establecía un plazo para que volvieran. No sé si en Aragón ha habido casos de residentes que no hayan querido volver, aunque tengan que hacerlo, y si en Aragón se marca algún plazo legal para que estén obligados a volver por si pierden o no la plaza. Nosotros en Aragón hay que decir que hay muy pocos residentes que hayan decidido irse a su domicilio. Sí que hemos permitido, como saben, el que se vayan de vacaciones como mínimo un mes. Es como mínimo un mes porque luego después tienen que hacer el confinamiento a la vuelta y las residencias se tienen que organizar. Pero decir que nosotros planteamos en su día que tenían que volver el 1 de septiembre. Si el 1 de septiembre no volvían, no les reservábamos la plaza. Lo hemos debatido y, de momento, vamos a permitir hasta el 1 de octubre. Pero también digo, esto tenemos que reflexionarlo y que hablarlo. No tenemos ningún interés por parte del Gobierno de quitarle la plaza a nadie. O sea, lo que queremos es que mantengan esas plazas residenciales si ha habido personas que hayan decidido pues, tener una atención residencial. También hay que decir, todo esto puede tener como consecuencia que una residencia tenga muchas plazas en las que se hayan ido los residentes y no puedan tener entrada de otros, o sea que tenemos que equilibrar esas dos cosas. Pero, desde luego, que no vamos a presionar a nadie para decir o vienes o ya no te guardamos el sitio. No tenemos ninguna intención en ese sentido. Quería preguntarles, lo han mencionado antes, se esperaba un verano más tranquilo, que al final no lo ha sido. No sé, quizás sea un poco pronto, pero no sé si se está trabajando ya de cara al otoño y el invierno y si preocupa por ser una época que coincide con el tema de la gripe, etcétera. Sí, nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo, y lo del verano tranquilo también digo, no sé por qué lo pensábamos. Quizá porque lo necesitábamos. O sea, es que lo he dicho al principio, era una especie de espejismo. Pero la realidad ha sido la que es y nosotros la verdad es que sí que estamos pensando y preocupados pues, del otoño, pues porque el otoño es una época pues, muy dura, muy difícil. Lo es siempre tradicionalmente en las residencias de mayores. Es que hay que pensar que en las residencias de mayores pues tenemos mucha experiencia de muchos años de residentes que están allí
Y siempre la dificultad se produce pues, en otoño y en invierno. En invierno, donde además se van a mezclar pues, los síntomas del COVID con los síntomas de las gripes, con los síntomas de los catarros, las vacunaciones. Claro que sí. ¿Estamos preocupados? Pues muy preocupados. Lo que pasa es que lo estamos tanto que casi uno ya tiene miedo de estar más. Pero sí que estamos muy preocupados. ¿Ya está? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.